Bueno, comenzamos la mesa redonda titulada ¿Es necesaria y posible una renta básica incondicional para todo habitante del planeta? Mesa que forma parte del 8º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Me han pedido que dé una breve explicación sobre la renta básica incondicional, porque puede ser que haya gente que no conozca demasiado del tema, y aunque esta reunión es para gente que supuestamente conoce un poco, pero bueno, por si acaso voy a dar una breve explicación sobre la renta básica incondicional. La renta básica incondicional, que de ahora en adelante diré RBI, no sustituye al estado del bienestar, sino que lo completa y transforma, haciéndolo pasar de un estado del bienestar compensatorio, asistencialista, a un estado del bienestar emancipatorio. La renta básica incondicional es una asignación económica que el Estado concede a los ciudadanos legales de un determinado país y se define por los 4 criterios siguientes. Es incondicional. Se da a todos los habitantes de un determinado territorio sin tener que cumplir ninguna condición, por el mero hecho de existir, ya que es la satisfacción del derecho humano fundamental a la subsistencia. La RBI no estará sujeta a ninguna condición previa, ya sea la obligación de aceptar un empleo remunerado, demostrar la disposición a trabajar, participar en un servicio comunitario o comportarse de acuerdo con cualesquiera roles de cualquier tipo. La RBI es también universal. Al ser la satisfacción de un derecho humano, se paga a todas las personas, sin control de sus recursos económicos. No está sujeta, pues, a límites de ingresos, ahorros o propiedades. Cualquier persona, con independencia de su edad, ascendencia, nacionalidad, lugar de residencia, profesión, etcétera, tiene derecho a recibirlo. La RBI también es individual. Todos, toda mujer, todo hombre, todo niño, tiene un derecho individual a recibirlo, por ser la única manera de garantizar la privacidad y evitar el control de otras personas. La RBI será independiente del estado civil, la cohabitación o la composición familiar y será independiente de los ingresos o los bienes de otros miembros del hogar o de la familia. Esto permite a las personas decidir por sí mismas. Y finalmente, la 4ª característica de la RBI es que es de cuantía suficiente. Su importe debe bastar para alcanzar un nivel de vida digno y acorde con los estándares sociales y culturales del país en cuestión. Debe impedir la pobreza material y abrir la posibilidad de participar en la sociedad. Esto significa que el importe neto de la RBI debe ser al menos superior al umbral de la pobreza, que corresponde al 60% de la denominada renta mediana nacional. En los países donde la mayoría de la población tiene bajos ingresos y por tanto la renta mediana es baja, a la hora de determinar el importe de la renta básica debe utilizarse un valor de referencia alternativo, por ejemplo, una cesta de bienes y servicios que garantice una vida digna, la seguridad material y la plena participación en la sociedad. Una RBI es una medida fundamental para alcanzar los objetivos de dignidad humana, libertad e igualdad contemplados en los textos constitucionales de muchos países. En septiembre del año pasado, en Europa pusimos en marcha una iniciativa ciudadana europea que persigue la implantación de rentas básicas incondicionales en toda la Unión Europea como forma de garantizar a cada persona su existencia material
y la oportunidad de participar en la sociedad, y también como medio para reducir las disparidades regionales y reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea. La RBI es vista muchas veces como algo posible solo en los estados de economía avanzada, pero opuestamente, sin embargo, es algo que debe ponerse en marcha en todos los países del planeta para evitar la creciente desigualdad de ingresos en el mundo. Por ello, miembros de bien, la Red Mundial de Renta Básica han iniciado conversaciones con el secretario general de la ONU de cara a la posibilidad de implementación de una RBI para todo habitante del planeta. Luego le preguntaremos a Guy, porque él ha estado entre esos miembros de bien que han hablado con el secretario general de la ONU, le preguntaremos al respecto. Recientes declaraciones del secretario general de la ONU mencionando la conveniencia... Perdona, Ángel, un poquito más despacio piden los traductores. Recientes declaraciones del secretario general de la ONU mencionando la conveniencia de la renta básica incondicional han hecho concebir fundamentadas esperanzas al respecto. Bueno, yo he presentado esto, pero no me he presentado a mí mismo. Yo soy Ángel Bravo, profesor de secundaria jubilado, miembro de la Asociación Humanistas por la Renta Básica Universal y coordinador en España de la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Incondicional. A continuación va a intervenir Maryse Bresson, que es profesora de Sociología en la Universidad de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, en París. Es especialista en cuestiones de pobreza, precariedad, políticas sociales y trabajo social. Ha publicado el libro Sociología de la Precariedad, aparecido en 2020. Coordina el equipo francés del proyecto franco-quebequés dedicado a la ayuda a domicilio a los mayores y es directora de la Maison de Sciences de l'Homme en París-Saclay. Así que, Maryse, cuando quieras, puedes empezar. Te escuchamos. D'accord. Alors, merci. Je propose de rappeler d'abord quelle est l'origine de mon intervention. J'ai publié un texte sur le site du mouvement français du revenu de base sur le fondement philosophique du revenu de base. Et donc, je propose de d'abord revenir sur certains éléments que j'avais présentés dans ce texte avant d'en déduire des éléments de réponse à la question posée. Pour dire d'une part que oui, il me semble possible de donner un revenu de base à toutes les personnes de la planète, mais, donc il y a un mais, voilà, ça ne peut pas être, en tout cas c'est ce que je défendrai, le même revenu de base, évidemment, et il faut aussi différencier en fonction des solidarités concrètes et des choix qui sont faits sur les territoires. Alors, donc pour résumer brièvement l'argumentation. Donc d'abord sur le fondement philosophique du revenu de base. Dans l'article que j'ai publié, qui est mis en ligne sur le site du mouvement français du revenu de base, je rappelle qu'il y a déjà différents modèles de revenu de base. Donc il y a effectivement, alors on nous en a présenté une ici, mais il y a différents montants, par exemple, qui sont avancés, et donc des montants qui peuvent être plus ou moins importants. Par exemple, entre ceux qui considèrent qu'on partage un montant minimal de revenus pour créer une solidarité entre des membres d'une société, et ceux qui effectivement ajoutent qu'il faut lutter contre la pauvreté, ou ceux qui ajoutent encore qu'il faut que ce soit possible d'avoir un revenu de citoyenneté. Donc, par exemple, c'est Alain Caillé, ou sur le revenu d'existence, c'est Yolande Bresson. Donc voilà, il y a différents schémas, différents modèles du revenu de base qui sont défendus par les auteurs. Mais il y a quand même un fondement philosophique commun, c'est ce que je développe dans cet article, qui a été rappelé à l'instant par Angel Bravo, c'est de dire effectivement qu'on ne cherche pas simplement à améliorer la redistribution des revenus ou des richesses, que ce n'est pas simplement distribué après coup
et après, effectivement, qu'il y ait d'abord eu la répartition en fonction du capital, du travail, par exemple, mais qu'il s'agit d'emblée de changer la répartition primaire des revenus. Et donc, d'emblée de dire que les personnes qui appartiennent à une société donnée ont droit, d'une certaine manière, à avoir des richesses parce que, notamment, donc il y a différentes théories, mais parce que les personnes profitent toujours, pour le dire comme ça, ou ont vocation à profiter des richesses des générations précédentes. Donc, c'est notamment en France Léon Bourgeois qui avait insisté sur la solidarité entre les générations. Et donc, il y a vraiment cette dimension qui est très importante, qui permet à la fois de faire société et de fonder une solidarité sans condition, parce qu'on fait déjà partie d'une société. Et donc, ça veut dire aussi que le revenu de base, si on le considère comme ça, il ne doit pas être considéré comme une fin, mais bien comme un moyen d'atteindre des objectifs qui peuvent être différents et sur lesquels tout le monde ne s'entend pas forcément tout de suite, puisque ça peut être lutter contre la pauvreté ou faire société ou voire construire un mode de vie commun à certains égards. Alors, cela étant rappelé, donc, je vais venir à la question qui était posée. Pourquoi il est possible, en tout cas selon ce qu'il me semble, de donner un revenu de base à toutes les personnes de la planète. À partir du moment où il s'agit d'un choix, et cette idée de choix, elle est très importante, c'est un choix collectif qui doit être fait, mais à partir du moment où il s'agit d'un choix de répartition sur la base des richesses créées dans une société sur le long terme et à travers un enchaînement de générations, une succession de générations, effectivement, il y a une possibilité, de toute manière, de donner un montant, que le pays soit riche, moins riche, comme ça a été dit, peu importe. Par exemple, la théorie de Yolande Bresson, qui est fondée sur le capital temps, c'est de dire que parce qu'on donne du temps dans une société, on peut effectivement, on a droit, donc c'est un choix de la société, à un revenu. Et ça, c'est un choix qui peut être fait dans toutes les sociétés. Alors, le montant lui-même étant à définir, mais en tout cas, ça peut être fait effectivement dans toutes les sociétés, d'emblée de décider qu'au niveau de la répartition primaire des revenus, comme on dit en économie, il y a effectivement une possibilité déjà de donner des montants à tout le monde. Et donc un montant de richesse à chacun. Par contre, à partir du moment où on admet que c'est un choix, et j'insiste vraiment sur ça, et un choix collectif, l'idée de quelque chose de possible se confond aussi avec quelque chose de souhaitable, dans une démocratie notamment, mais dans tous les pays en réalité, même les pays autoritaires. Et donc là, la possibilité, elle doit aussi être pensée à l'aune du souhaitable et de ce que veulent faire, en démocratie notamment, si on est dans cette logique-là, les membres d'une collectivité considérée. Et donc là, il s'agit aussi de convaincre la société qu'il y a une utilité, un intérêt et que l'objectif soit partagé. Et donc, moi, de ce point de vue, donc, par exemple, un avantage, je ne suis pas la première à le dire, mais on m'a présenté comme une spécialiste de la sociologie de la pauvreté-précarité. Et donc, quelque chose qui me paraît très important du point de vue de la lutte contre la pauvreté-précarité et très intéressant dans le revenu de base, c'est qu'il évite la stigmatisation. La plupart des formes de redistribution, elles ont effectivement un caractère stigmatisant. Les personnes qui en bénéficient sont assistées. Alors que le revenu de base, étant distribué à tous de la même manière, enfin en tout cas selon des critères qui sont considérés comme identiques pour tous les membres d'une société donnée, fait que ce n'est pas stigmatisant. Et donc ça, c'est un atout considérable. Par contre, il y a aussi une limite et une condition importante, et je reviens dans le dernier point que je voudrais développer ici, c'est que précisément, il faut que les personnes soient d'accord pour partager, et donc qu'il y ait les riches qui acceptent qu'une partie, sans doute, enfin les riches ou ceux qui ont actuellement, qui sont bénéficiaires de la répartition des richesses, acceptent qu'une partie soit prélevée d'emblée pour donner à d'autres populations. Et ça, c'est un obstacle concret qu'il y ait effectivement une légitimité suffisante à cette distribution, à cette répartition primaire des revenus. Donc, c'est pour cela que je pense qu'il n'est pas possible,
et d'ailleurs pas souhaitable, hein, je pourrais revenir brièvement, de donner ou de penser donner le même revenu donc, de base à toutes les personnes sur la planète. D'abord, les problèmes à résoudre ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je travaille sur des questions de pauvreté, je vous l'ai dit, et c'est vrai que ce n'est pas la même pauvreté dans les pays en voie de développement, comme on dit quelquefois, hein. Donc, ou dans les pays riches, il y a une pauvreté, par exemple, c'est Serge Pogam, donc il y a un chercheur français en sociologie, qui distingue la pauvreté marginale, la pauvreté disqualifiante. Donc, effectivement, hein, il y a ou la pauvreté intégrée dans des pays où, entre guillemets, tout le monde est pauvre. Donc, du coup, le revenu de base ne peut pas prendre la même forme s'il s'agit de répartir, hein, selon les sociétés et selon les types de solidarité à l'intérieur des sociétés. Il faut aussi, et je pense que c'est très important, qu'il y ait une base territoriale. Donc, ça a été posé comme une évidence que c'était à l'échelle de l'État-nation. Effectivement, c'est la base la plus naturelle, hein, des politiques sociales aujourd'hui, enfin naturelle, la plus construite ou la plus admise. Elle n'est pas forcément si évidente. On a aussi parlé de l'Europe. Certains aimeraient aussi qu'il y ait une solidarité à l'échelle de la planète, justement. En tout cas, il faut que cette solidarité, elle soit construite politiquement à l'échelle de territoires aussi concrets de solidarité où les personnes acceptent que la répartition se fasse d'emblée avec d'autres personnes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que je souhaite développer, hein. C'est enfin développer, et ce que je souhaitais dire ici, c'est que compte tenu de la réalité des inégalités socio-économiques, compte tenu aussi voilà, des différences de perception de ce qui serait souhaitable à travers l'idée de revenu de base, il semble que l'objectif, hein, ou les objectifs d'un revenu de base que j'ai développé et que je partage pour partie, hein, donc en tout cas la philosophie du revenu de base que je partage, ne peut pas justifier effectivement l'idée d'un revenu de base identique à tous, et qu'il faut vraiment penser à des solidarités concrètes, à ne pas démanteler non plus les solidarités qui existent sur certains territoires déjà, parce que ça peut être un danger aussi, hein, et donc à les prendre en cadre et à les repenser pour que ce soit vraiment un apport sur les territoires et au sein des collectifs qui choisissent le revenu de base. Et, je terminerai ici ma présentation. Merci beaucoup, Maryse. Très intéressant ce que vous avez dit. A continuación, va a intervenir Juana Pérez Montero, que es periodista y editora en Presensa, una agencia mundial de noticias de paz y no violencia, y es miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal. Pone voz a documentales y participa en proyectos comunitarios en el campo comunicacional y del activismo en general. Escribe sobre diferentes temáticas y está interesada en los movimientos de fondo que van produciendo transformaciones culturales hacia un mundo no violento. Adelante, Juana. Hola, buen día a todas, todos, todes. Buenas tardes. Muchas gracias al Centro Mundial de Estudios Humanistas. Gracias, Ángel, por organizar y coordinar este panel. Gracias a todas y a todos los asistentes. Quiero daros las gracias, Maryse, por investigar soluciones para terminar con la pobreza. Y gracias a Guy y Daniel por haber abierto caminos en defensa de la renta básica que otros hemos podido seguir. Muchas gracias. No entraré en datos económicos porque tenemos aquí especialistas ante los cuales ni me atrevería, ¿no? Lo plantearé más desde una posición ética, moral. Bien. Acerca de la primera parte de la pregunta, si es necesaria una renta básica incondicional, la respuesta es obvia, sí. Más que necesaria, es urgente. Lo era hace un año y ahora lo es más.
Señalaré algunas razones para decir sí. Eliminaría la pobreza y la estigmatización que produce, además de las enfermedades físicas y mentales asociadas a la misma. Eliminaría con ello el temor a la pobreza, uno de los grandes temores del ser humano y que condiciona sus decisiones. Nos liberaría del empleo como elemento esclavizante y nos daría libertad para elegir un empleo u otro. Nos liberaría del empleo infantil, del matrimonio infantil, de la prostitución obligada, de tener que convivir con un maltratador, para pasar a vivir y mantener relaciones con quienes quisiéramos. Sería una manera de reconocer también el trabajo de cuidados, fundamental para la vida y llevado adelante especialmente por mujeres y niñas, además del trabajo artístico y solidario, claves del desarrollo personal y de las sociedades. Evitaría mucha migración obligada. Sería un modo de incluir a todos los miembros de una sociedad y que nadie se quedara fuera. Sería un modo de comenzar a reparar la violencia histórica ejercida contra la mayoría de la población. Pondría una buena base para avanzar en la reconciliación entre personas y pueblos. Nos daría plus energético que podría traducirse en un mejor desarrollo físico, intelectual, emotivo. Hablaría de que somos más bondadosos y compasivos, mayor desarrollo moral y espiritual y, por supuesto, energía libre para elevar nuestro nivel de conciencia. Porque además seríamos una sociedad menos desigual, más justa y solidaria, porque avanzaríamos hacia una cultura no violenta, anhelo de casi toda la humanidad. Además, amigos, si somos capaces de pensar que todas y todos, que todos tenemos derecho a tener la subsistencia asegurada, si somos capaces de sentir que lo que le pasa al otro algo tiene que ver conmigo y de actuar en consecuencia, defendiendo medidas que hagan posible asegurar tal derecho para la humanidad, estaremos entonces dando un paso fundamental en la dirección de la humanización de este mundo, en la dirección de eliminar dolor y sufrimiento, en la transformación de las conciencias individuales y de la conciencia colectiva. Estaremos en condiciones de decir que se está encarnando el principio universal al que aluden escuelas y filosofías varias y que en el humanismo universalista, base de este simposio y que lanzó el pensador Mario Rodríguez Cobos, conocido como Silo, decía que se ha concretado del siguiente modo: cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Sí, quiere decir eso, que cuando tú te liberas, yo me libero. Y si tú padeces dolor o sufrimiento, eso también me afecta. Y esto que digo podrá sonar extraño hablando de economía, pero me atrevo a afirmar que es la bondad y la compasión que anida en nuestros corazones, que es la solidaridad y la coherencia con nosotros mismos, que es el querer tratar a los otros como queremos ser tratados, lo enunciemos como nos guste. Eso es lo que nos lleva a defender una renta básica incondicional para toda la humanidad. Y llegamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Es posible implementar una renta básica para toda la humanidad? Bueno, es posible, claro que sí, pero tenemos un camino de resistencias que habremos de ir venciendo, como lo ha hecho siempre el ser humano, empujado por su intencionalidad y orientado por la búsqueda de libertad, pese a tantos renglones torcidos que también ha escrito y que sigue escribiendo. Para hacerlo será interesante apoyarnos en la idea de los internacionalismos que tanto vigor tuvieron en el siglo pasado, pero dar un paso más, dar un paso hacia el universalismo. Es fundamental, profundizar en los derechos universales para que beneficien a toda la humanidad, llegando a cuestionar incluso las fronteras, que como bien sabemos solo son para los pobres. Ahora bien, para avanzar necesitamos cuestionar ciertas creencias y resolver muchos retos. Comentaremos algunos.
hemos de seguir cuestionando que el empleo, que escaseará cada día más por los avances tecnológicos y de la inteligencia artificial, además del COVID, que en este momento en el que estamos ahora mismo, decía que el empleo, que escaseará cada vez más, que el empleo, siga siendo, hay que cuestionar que el empleo siga siendo la vía para asegurar la subsistencia, junto a la creencia de que el empleo es lo que nos dignifica. Desde el humanismo, por cierto, afirmamos que todo ser humano es digno por el hecho de haber nacido. Además, cuestionar la aceptación y resignación de que haya pobres cuando hay tanta riqueza. Y ello nos lleva a cuestionar de quién es la riqueza tangible e intangible actual, cada vez en menos manos. Y la respuesta es sencilla. La riqueza es consecuencia del trabajo de generaciones y generaciones, más el aporte actual de toda la humanidad. Por tanto, a devolver a todos. Y un modo de comenzar a devolverla es a través de una renta básica. Necesitamos seguir esclareciendo también respecto a la confusión entre renta básica y rentas mínimas. Mucha gente quiere apuntarse a la novedad que supone defender una renta básica. Pero lo hacen, permítanme la expresión, con una cabeza vieja. Entonces hacen una mezcla que conocemos muy bien. Plantean una renta para pobres que termine convertida en una renta básica, cuando se trata de temas bien distintos. Una es condicionada y otra incondicional. Parten además de concepciones diferentes. La primera se apoya en la caridad y la renta básica en derechos humanos, en el más elemental, en el que asegure la subsistencia. Por otro lado, ¿cómo hacer para que la renta básica sea una reivindicación transversal que hagan suya movimientos de toda índole? Feminismos, pueblos originarios, estudiantes, etcétera, etcétera, para generar un número crítico de defensores que exijan a los gobiernos que vayan a la raíz del problema y dejen de apostar por políticas que benefician a unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría. ¿Cómo hacer con países que no cuentan con actividad económica suficiente ni mecanismos y políticas públicas que permitan generar fondos para implementarla? Países con grandes recursos, pero saqueados por grandes companies con la ayuda imprescindible de dictadores corruptos y cuyas poblaciones quedan empobrecidas. ¿Cómo hacer para ayudar a economistas, especialistas varios y activistas de dichos países a buscar soluciones para implementar una renta básica? ¿Cómo podemos hacer desde el norte para construir relaciones? ¿Perdón? ¿Hola? Perdona, parece que ha habido interferencias de alguno. Bien. Sí, Decir, mirad lo de los micros, que se cierren, porque si no... ya. sí, Leo silencia a todo el mundo y... Antes he silenciado a todos y Juana se ha quedado también silenciada, claro. Ah, bueno, pero Ok. los coanfitriones, como los speakers, pueden reactivar su micro. Esos son trolls. Venga, seguid. Let's go on. Estoy terminando. ¿Cómo hacer para que a futuro sea la misma renta básica para todo el planeta? Tenemos unas pocas diferencias con Magis. Salvar tantos retos, los comentados y muchos otros, no es fácil. Pero si nos apoyamos en los avances conseguidos, especialmente en los últimos tiempos, y empezamos a desplegar imágenes que hablen de universalidad, estaremos acercando la posibilidad de asegurar la subsistencia para toda la humanidad. Y con ello, poniendo un pilar de esa nueva civilización planetaria a la que muchos aspiramos. Muchas gracias.
¿Qué onda con estos, Este momento, todos ustedes serán desgraciados, hijo de puta. Salgamos de la sesión y volvemos a entrar. No. De mierda, puta madre. Continúa, Juana. No, yo terminé. No sé si se me escuchó algo después de que me... Pero si queréis sigo hablando. Yo puedo seguir hablando. Te oímos, si te oímos bien. Puedo seguir hablando ahora. Bueno, no sé si se escuchó el final, creo que sí, ¿no? O sea que los trolls, aunque les desactivamos el audio para todos, ya tenemos otro. Hay que simplemente decir, Juana, muchas gracias. Hay que eliminarlos. Hay que sacarlos. Hay que sacarlos de la reunión nomás. Hay algunos especialistas aquí en sacar trolls. Poned a 2 o 3 de la herramienta básica. Tenemos tiempo para sacar el tema del permiso, yo los ayudo. Eso, por ejemplo. Sí, yo no tengo problemas en ayudar. Es simplemente eliminarlos, Maite, eliminarlos y cerrar, bloquear la entrada de la reunión para que no entre más gente. O sea, directamente ya estamos en marcha y para que no entre bloqueas y ya está. Y luego eliminas a los que estén, sin más, y ya está. Bueno, vamos a continuar. Esperemos no tener más interferencias de trolls. Ahora nos va a comentar sobre este tema Daniel Raventós, que la mayor parte de vosotros y vosotras le conocéis. Es profesor titular de la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Económicas, miembro del grupo de investigación GREX, ha sido conferenciante invitado en universidades europeas y americanas y es uno de los introductores académicos de la propuesta de la renta básica. Fue uno de los fundadores de la red Renta Básica en 2001 y es desde entonces su presidente. Escribe regularmente en la revista editada en Estados Unidos Counterpunch. Parte de su actividad la dedica a la promoción pública de la renta básica y el republicanismo, así como a la edición de la revista Sin Permiso. Ha colaborado en distintos libros editados en muchos países y su último libro es La renta básica. ¿Por qué y para qué? Aparecido en Catarata este año. Adelante, Daniel. Hola. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, buenas noches, depende del sitio donde se esté escuchando. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer en estos actos poder coincidir con viejos amigos, aunque sea electrónicamente, ¿verdad? A Maryse Bresson, no tenía el gusto de conocerla, pero con Guy ya hace más de 20 años que nos conocemos y siempre es un placer volver a verlo, aunque sea a distancia y electrónicamente. Y con Juana Pérez también hace muchos años que nos conocemos. Las intervenciones de Maryse Bresson y de Juana Pérez, y por supuesto la que después vendrá de Guy Standing, me ahorran tener que explicar algunos aspectos de la renta básica. 10 minutos, que es lo que me han pedido para la intervención, solamente permiten dejar enmarcados algunos aspectos. Voy a intentar hacerlo al menos en dos aspectos, los que me gustaría principalmente destacar. La renta básica, por una parte, por supuesto, pero también la renta máxima. La defensa de la renta básica se hace desde muy distintos objetivos. Hay quien defiende la renta básica para acabar con la pobreza. Hay también quien la defiende indiscutiblemente como forma de estabilidad social. Hay quien la defiende también porque hay razones técnicas que demuestran que se trata de una propuesta mucho mejor que los subsidios condicionados para pobres.
los subsidios condicionados para pobres que conocemos en la mayor parte de países del mundo. Por ejemplo, ¿no? En el Reino de España, el llamado ingreso mínimo vital, que se puso en práctica en junio del año de la pandemia, del año 2020, el año pasado, es un ejemplo de todos los defectos de los subsidios condicionados. Me llamaban, por ejemplo, de diversas partes del mundo preguntando, periodistas, ¿en España se va a implementar la renta básica? ¿Se va a implantar la renta básica con el ingreso mínimo vital? Si algo es un ejemplo de lo contrario de la renta básica, es el ingreso mínimo vital. La principal preocupación, por ejemplo, de los que han ideado el ingreso mínimo vital es que nadie que no lo merece, este no lo merece, pues lo podemos poner con todas las comillas que queráis, porque esto, claro, dependerá del criterio del gobernante de turno de quién merece y quién no merece. Digo que la principal preocupación de los que han ideado el ingreso mínimo vital es que nadie que no lo merece no lo cobre. Pero a cambio han dejado al menos al 90% de las personas que deberían recibirlo, fuera. O sea, han dejado al 90% de las personas que merecerían recibirlo fuera. Pero hay también quien, como yo, siendo partidario de la antigua libertad republicana, defiende la renta básica porque sería la medida que democratizaría las condiciones de existencia material de toda la población, que es la condición para la libertad. Sin disponer de estas condiciones materiales garantizadas, las personas no pueden ser libres. He dicho muchas veces, y otros autores también lo han dicho, un pobre no es ni puede ser libre. Al menos para los que somos partidarios de la concepción republicana de la libertad. Para un liberal, un pobre puede ser libre. Para un republicano es impensable. La vieja concepción de la libertad republicana establece que la libertad está ligada a las condiciones materiales de existencia. El liberalismo desconectó históricamente las condiciones materiales de existencia de la libertad. Así, para un liberal, una persona puede ser libre independientemente de sus condiciones laborales, de sus condiciones económicas, en definitiva, independientemente de sus condiciones materiales de existencia. Para una persona partidaria de la libertad republicana esto es impensable. No, no puede ser libre. La renta básica, una asignación pública, monetaria, incondicional y universal, es una medida de la que les han hablado, les han hablado Juana y Maris Bresson y les hablará también después Guy Standing, con los que comparto esta reunión. Pero me gustaría, aunque solamente sea dejar brevemente apuntado, que con la pandemia se ha hecho más conocida otra cuestión republicanamente de mucha importancia, que es la siguiente. Las grandes desigualdades son un peligro para la libertad de la inmensa mayoría de la población no rica. Limitar las grandes fortunas es una condición para la libertad de la mayoría. De ahí la propuesta, junto con la renta básica, de una renta máxima. ¿Renta máxima qué es? Pues una tasa marginal impositiva del 100% a determinada cantidad de riqueza. Se trataría de dos medidas imprescindibles para garantizar la libertad de toda la ciudadanía. Déjenme hablarles, y con esto voy acabando, un poco de la renta máxima. Una vida libre, política, republicana, es incompatible con la existencia de magnates. Louis Brandeis, que como ustedes saben fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1916 a 1939, dijo: podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas. Efectivamente, esta es una vieja idea republicana
que no ha perdido fuerza. Las grandes riquezas son una amenaza para la libertad de la inmensa mayoría que no es rica. En el año 42, 1942, del siglo pasado, claro, pues, hace poco más de 80 años, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, defendió una tasa marginal impositiva del 100%, es decir, una renta máxima, para quienes percibieran una renta o rentas superiores a los $25.000 anuales. Bueno, $25.000 anuales entonces eran más o menos unos $400.000 actuales. $400.000 actuales, ¿eh? Digo para que tomen un poco proporción de las grandes riquezas que actualmente se permiten legalmente tener. La propuesta de Roosevelt no se pudo poner en práctica, pero sí se alcanzó una tasa marginal impositiva del 94% de las fortunas por encima entonces de los $200.000. No fue una renta máxima, aunque se acercaba. La renta básica es justa y es racional. La renta máxima también. Ya hay estudios que muestran sus viabilidades financieras. Se trata, como siempre, de política. Razones, estudios, investigaciones técnicas, hay muchas. Pero discusión política no hay tanta. Es la hora de pasarse a las soluciones. Y eso supone tener que denunciar el fracaso que ha supuesto para cualquier defensora de la libertad las inmensas bolsas de pobreza que existen no ya en los países pobres, sino en los ricos. Ha llegado el momento, como decía, de pasarnos al lado de las soluciones. Y la renta básica y la renta máxima son parte de estas soluciones. Lejos de ser las únicas medidas para diseñar una política económica republicano-socialista, la renta básica y la renta máxima, sumadas a las irrenunciables conquistas de los estados de bienestar, permitirían garantizar la existencia material de toda la población e impedirían que los grandes poderes privados sean capaces de imponer su arbitrio a los ciudadanos y a los estados. Contra lo que se suele argumentar, estas medidas serían posibles incluso para los países pobres. En tiempos de crisis de las democracias, ambas medidas complementarias serían capaces de comenzar el proceso de garantizar la existencia material a toda la población y resistir las grandes amenazas a la libertad que suponen los grandes poderes privados. ¿Es posible y necesaria una renta básica?, dice el título de esta mesa. Por supuesto. El problema es que ya no la tengamos. Hoy nos parece una barbaridad que no hace tantos años la esclavitud fuera legal. Ojalá de aquí a poco nos parezca irracional que la renta básica no se hubiera implantado antes. Muchas gracias y espero que luego la discusión sea interesante. Muchas gracias, Daniel. Muy inspirador, como siempre, lo que has comentado. Y ahora pasamos a nuestro último ponente, Guy Standing. Por supuesto, prácticamente todos vosotros le conocéis. Es profesor asociado de investigación en la SOAS University de Londres, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, miembro de la Academia Británica de Ciencias Sociales y de la Real Sociedad de Artes, cofundador y copresidente honorario de BEIN, de la Basic Income Earth Network, y miembro del Foro de Economía Progresiva. Entre 2016 y 2019 fue consejero del candidato laborista al Ministerio de Hacienda, John McDonnell. Ha sido consultor de numerosos organismos internacionales, director de investigación de la Comisión de Política de Mercado Laboral del presidente Mandela y ha implementado varios experimentos piloto de renta básica.
Sus libros incluyen El precariado, una nueva clase social, auténtico bestseller de economía política publicado en 23 lenguas, La corrupción del capitalismo, Renta básica y cómo podemos hacer que suceda, y El pillaje de lo común. En 2020 colaboró con Massive Attack en un vídeo basado en su libro Batallando contra 8 gigantes, la renta básica ahora. Pues nada, Guy, adelante. Guy, go ahead. Thank you very much, Angel, and I hope everybody can hear me. I will speak slowly for the translators' benefit. They must be very tired by now, and I thank them for what they're doing this afternoon. Because I'm the last speaker, I've heard 3 brilliant presentations. The arguments they have made are similar, and we're talking among friends. We're talking at a time when we are seeing a surge of interest from around the world in the possibility of introducing a basic income. Yesterday, I was doing a documentary in Massachusetts, and I was doing another one in Brazil. And we were preparing for a pilot in Nepal. So we're seeing events all over the world. According to my estimates, there are more than 80 basic income experiments undergoing now around the world. And in the United States, 43 cities have voted and decided to introduce some sort of pilot. This last week was the 32nd council in Great Britain to vote to do a pilot in their area if the government will allow them. So we're seeing a surge of interest. And if I'm trying to give a little value added to our discussion this afternoon, knowing that we're talking among friends, it's to say, what do we think is the best way of presenting our arguments to people who do not know much about basic income? First, of course, is we have to be clear about the definition. I'm not going to go into that. We've dealt with that. We all know what it means for us, but obviously we have to spend time when we're doing ordinary presentations on that fact. The second thing I think is very, very important, which is to make it clear every time we speak that a basic income is not fundamentally about poverty relief, although it is a method of reducing poverty. But there are many ways of reducing poverty. A basic income is fundamentally an ethical issue, a moral issue, and we must emphasize that all the time. As just been said by Danny, and he's been saying it brilliantly over the past 20 years or so, it's making us look older and older, but this is fundamentally about justice. It's a matter of common justice. If we allow private inheritance of private wealth, which we do, which if I'm not mistaken is a lot of money and a lot of wealth for doing nothing, then we should think of basic income as a dividend, a commons dividend on the collective public wealth that we've inherited. We don't know who has done more or less to contribute, but it is like a dividend on the public wealth. And I think that argument is understandable to many people who might be skeptical about other aspects of basic income. It's also a matter of religious justice. I'm not religious. Most of you are not religious. I beg your pardon? Somebody turned me off. But
The Pope has come out in favor, and you can say that God, if he exists or she exists, has given us unequal talents, unequal. And a basic income is like giving a compensation to those who don't have the gift of God, of talent. It is also a matter of ecological justice. And ecological justice in the sense we know that the wealthy... You're not hearing me? We're having trouble this afternoon. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes, Guy. Go Okay, on. thank you. Good. Then it is also a matter of ecological justice. And I think it's important to make this point more today than we might have done 5 years ago or 10 years ago. We know the wealthy are the main polluters. We know the wealthy are contributing greenhouse gas emissions and are threatening with extinction the human race and nature. That pays the price. And in a sense, a basic income system, by giving proportionately more to the poor, is a matter of ecological justice. It's also, as Danny, I think, was saying, a matter of compassion justice. A basic income is not about pity. It's not about charity. It's about a right, and a right as a human right, and that is important. The second ethical reasoning, which I find very, very useful to stress in my talks, and I've given over 100 in this past year alone, is that this is a matter of giving people basic security. Basic security is a human need. It is also a public good, in the sense that if more people have basic security, the value of that basic security goes up. And this leads to a key word that I have found very important this past year. A basic income system would give resilience to all members of the community. And unless all members of a community have resilience, we are all vulnerable to social illnesses, pandemics, and the uncertainties of the modern era. Resilience is very important. The other aspect of basic security is what I've emphasized in my books, which is that psychologists have taught us that people who have insecurity have a diminishing mental capacity. And therefore, it is wrong for the state to demand that people show social responsibility and capacity to make good decisions if they're chronically insecure. It's fundamentally unfair. And the third ethical reason is that it enhances freedom. Here we have three types of freedom to emphasize. Libertarian freedom, the freedom to say no to oppression. Liberal freedom, the freedom to be moral. You can't be moral if the state is determining what you can do, and it's not moral if you're doing things out of total necessity. You can only be morally free if you can make the decisions on your own determination. And that leads to the notion of Republican freedom. Within Bien and within our movement, we have had differences between those who favor a libertarian approach and those of us, including me and Danny, who favor a Republican freedom approach. Republican freedom is about the ability to look others in the face as equals and not be under the control of people in positions of unaccountable authority. It's a fundamentally different type of freedom from libertarian freedom, because it's a freedom
that depends on people having this basic security. The last points I want to make, which is my new book that's coming out on May the 4th, an updated version of The Corruption of Capitalism, is that the arguments for basic income today are also instrumental in the sense that we are in an era of rentier capitalism. We're not in a neoliberal era where free markets were meant to be the nature of the economic system. That is a lie. We are in an era where more and more of the income and wealth is going to the owners of property, financial property, physical property, and so-called intellectual property. The wage system has broken down in all our countries. We will not see a wage share going up of total income in the foreseeable future. In a globalized system, it won't happen. We have to think of building a new income distribution system in which basic income is the anchor of that system, where we build up commons funds, capital funds, and from the capital funds pay out a gradually rising commons dividend or basic income. For me, this makes the whole argumentation both ethical and economic, because we need to change our income distribution system. Otherwise, there's going to be social violence, there's going to be more neo-fascist populists coming to power, and the mental health and the physical health of ordinary people, and particularly in the precariat, will decline and decline and decline. COVID is the 6th pandemic this century already. There will be others to come. And unless that resilience and recycling of rentier income take place, the catastrophe that we've seen in the past year will only be a prelude to further catastrophes. That is the message we have to get across. And that is what people who write to me understand. The politicians are resisting, but we must put pressure on the political system. This is our challenge. And this is why I salute all of you, particularly those who are leading the latest initiatives. We will have disappointments continuing. I've been working on this subject for over 30 years, and I believe we are close to the realization of our dream. The South African government has said it will introduce a basic income. The Korean leading presidential candidate says he will introduce a basic income if elected. Other places are seeing things step by step by step. We have a job of pushing them to go faster. I salute all of you who are doing that today. Thank you very much. Thank you very much, Guy, for your really interesting words. Bueno, pues hemos acabado con las intervenciones y ahora abrimos un turno de preguntas, por si tenéis cuestiones que formularles a nuestros ponentes, ¿vale? No sé si sabéis la forma de levantar la mano para preguntar. Vais abajo donde pone reacciones y ahí tenéis la opción levantar la mano. Entonces os veremos en la sección de participantes, veremos con la mano levantada, ¿vale? Si alguien no es capaz... Por el chat, Ángel. ¿Perdona? Abierto el caché, ha pedido la palabra por el chat. Ah, bueno, pues ya tenemos uno. Quien no sea capaz de hacer eso de ir a reacciones abajo en la interface del Zoom y dar a levantar la mano, pues que lo diga en el chat, si no queda otro remedio.
Bueno, dice Ramiro que él tiene las levantar la mano en participantes, no en reacciones. Bueno, pues ya lo de levantar la mano está en participantes o en reacciones, ¿vale? Y quien no sea capaz de hacer eso, pues que escriba en el chat que quiere preguntar algo, ¿vale? Empieza a dar la palabra. Si quieres. Alguien ha puesto también, bueno... ¡Cállate, puto! ¡Ya! ¡Perras! ¡Español de mierda! Bueno, hoy hemos tenido muchos trolls. Bueno, tenemos a Javier Tolcacher primero, luego tenemos a Emma y Logan Chabot. Así que adelante Javier, luego Emma y luego Logan Chabot. Hay una pregunta Hola. en el chat. Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, muchísimas gracias por la lucha constante por la renta básica universal que se está llevando adelante. Y quería referirme a dos cuestiones, que es una forma de pregunta, pero a la vez es como una propuesta, ¿no? Y es visto desde el sur, obviamente no es lo mismo que visto desde el norte global, el tema de la renta básica universal incondicional. Entonces, mis dos cuestionamientos han sido siempre que la renta básica es imprescindible, pero también es imprescindible que cuestione digamos, el modelo de apropiación de riqueza, algo que Guy comenzó a mencionar, no solo en términos de ingresos, sino en términos de cómo se genera la riqueza, que es hoy puramente especulativa, ¿no? Entonces, a mí me parece que la renta básica universal debería agregar un adjetivo que debería ser revolucionaria, en el sentido de cambiar las condiciones de generación y distribución de la riqueza. Por otra parte, el tema universal, a mí siempre me pareció que lejos, o sea, que algunos interpretan universal en el mismo sentido que incondicional, es decir, dentro de las fronteras de los países, y yo interpreté siempre universal como algo realmente universal por el solo hecho de ser humano en cualquier lugar del planeta donde uno resida, y creo que la renta básica debería ser reparadora, o sea, lejos de sostener estados de bienestar que han sido construidos en base a la explotación y al expolio del sur global, debería contener claramente un elemento reparador, es decir, que no se considerara la renta básica en función de las canastas de los distintos países, que ya en sí mismos son indicadores desiguales, sino que fueran un elemento de redistribución de la riqueza global, es decir, que fueran más fondos, digamos, excesivos, o sea que la renta básica... Javier, disculpa, finaliza porque hay más gente que quiere hablar, ¿sabes? Ok, solo eso. Dos elementos que quisiera que me contesten sobre el carácter revolucionario que podría tener la renta básica. Uno, en sentido de reparación de la injusticia global. Dos, en el sentido de cortar la injusta distribución de la riqueza actual por medio de la especulación. Gracias y disculpas por la extensión. Bueno, ahora le toca a Emma. Emma. Bueno, parece que no. Voilà. Allô? Vous m'entendez? Comment vous voulez qu'on fasse? Oui. Con la cámara, Emma. Vous m'entendez? Allô? C'est Emma. Enfin, c'est pas Emma, mais... Fuera, siguiente. Los que estáis controlando los micrófonos, Leo, no le deis la palabra a quien no tenga cámara, no tenga foto y no tenga el nombre puesto. Sea un nombre muy simple como Emma.
va a ser un troll siempre. Si no hay fotos, si no hay cámara en vivo, puede ser troll. Y si el nombre es muy cortito y raro, es troll. Laurent Chabot, ¿no? Oui, j'espère que le traducteur va fonctionner parce que je parle en français. D'abord, je vous remercie pour toute votre action planétaire à ce sujet. Je suis le coordinateur du mouvement communication du mouvement français pour un revenu de base. Moi, j'ai une question à poser. Vous avez évoqué l'ONU. Je voudrais savoir où on en est concernant l'ONU sur cette question-là. Tu as fini ton question, Oui, j'ai fini. Laura? Ok, ok. Juan Enrique, te toca preguntar, Juan Enrique Prieto. Que digan a quién preguntan, Ángel. Ya, sí. Yo quisiera preguntar una cosa simple. Difícilmente a los expositores, básicamente a Daniel y al profesor que habló en el último tema, y a Javier también. Pregunta. Básicamente es imposible creer que la renta básica se va a instalar en el mismo momento en todo el planeta, ni siquiera en todos los continentes. Será parcial por países o zonas. ¿Será precedida este proceso de la renta básica de necesarios procesos expropiatorios respecto de riquezas mal habidas de aquellos que deben soportar el peso económico del proceso? Esa es mi pregunta. Gracias, pues le toca a... ahora no la veo. Nora, ahora no veo la mano. Bueno, pues ahora ha debido de declinar su pregunta. Ah, sí, Silvia Nora, está ahí. Silvia Nora, adelante. Activa tú. Ah. Silvia, no te oímos. Silvia. Está activado el micrófono. Ahora, dale. Hola, ¿me escuchan? Sí, Silvia. Muy bajo, tienes el volumen muy bajo, no se oye muy bien. Bueno, me acercaré al micrófono. Buenos días. Yo considero que se debe insistir por el lado de los derechos humanos. Es un derecho la y además hay países en los que la Constitución dice que todo lo que está bajo la tierra pertenece a todos los individuos del país, a todos los habitantes. Por lo tanto, así sean minerales, petróleo, agua, todo eso debe ser repartido entre todos. No puede tener dueño. Son cosas que se están pasando por alto, que ya están en las leyes. Los derechos humanos y la riqueza bajo la tierra. Solamente hay que repartirla. El problema está en el reparto. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Ahora parece que Tino quiere hacer una pregunta. Adelante, Tino. Sí, lo primero, el agradecimiento a todas las ponencias y a quienes participan en toda difusión de la renta básica universal incondicional. Creo que fue Guy que nombraba como que había en este momento como 80 puntos del mundo puestos en marcha con la iniciativa de poner a nivel de la gente la renta básica. Preguntar si hay algún tipo de estudio
de que se haya sacado, qué acciones han hecho antes los grupos que han de algún modo presionado o puesto en marcha para que eso suceda. Muchas gracias y hasta prontito. Muchas gracias, Tino. Si no hay más preguntas por el momento, podemos pasar la palabra a nuestros ponentes para que respondan a las preguntas que se han formulado, a las que deseen. Bueno, si no se anima nadie, ¿se me oye? Sí, muy bien, Daniel. Vale. No te vemos, pero te oímos. No sé qué pasa con el vídeo, porque vamos a ver si lo puedo poner, pero lo he sacado y bueno, en cualquier caso me oís, ¿no? Sí. Bueno, solo un par de cosas a algunas de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de derecho humano a la renta básica. Bueno, supongo que alguno de vosotros sabréis que en el año 2007, es decir, ya hace 14 años, precisamente en Monterrey, en México, en el Fórum de las Culturas que se celebró en esta ciudad, y con la idea de hacer que la renta... Bueno, en realidad la idea era que una actualización de los derechos humanos después de la gran declaración de mediados del siglo XX, ¿no? Y se realizó una declaración universal de derechos humanos emergentes. Esto de emergentes quería decir simplemente pues que era una actualización, ¿no? Y en esta declaración de Monterrey, en el primer artículo, y estoy hablando ya de hace, repito, 14 años, se decía: el derecho a la renta básica que asegura a toda persona con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico, sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas. Acabo la cita. Simplemente decir que ya hace años que hay gente a lo largo del mundo que está ligando la renta básica efectivamente a un derecho humano. Algunos de vosotros sabéis, Juana seguro, que con Julie Ward hicimos un libro primero en inglés, luego se tradujo al catalán y al español, al castellano, que era Contra la caridad. Precisamente la idea es esta, ¿no? Es decir, la renta básica evidentemente no tiene nada que ver con la caridad y sí con un derecho humano. Luego, para no monopolizar demasiado la palabra, me gustaría referirme a una de las intervenciones o a alguna de las preguntas que han habido. La renta básica, creo que la pregunta o la reflexión iba a la renta básica en relación con la riqueza. Bien, vamos a ver, hay un tema que seguramente lo he insistido mal, quiero decir, no lo he explicado bien en mi intervención, pero que al menos algunas personas de la Basic Income Earth Network, por ejemplo, Guy Standing, sin ninguna duda, es uno de los defensores, junto conmigo, de la idea por la cual las grandes riquezas son un impedimento a la libertad. No se trata de cómo se logra la riqueza, evidentemente. Si además la riqueza se logra de formas completamente criticables desde otros puntos de vista, mayor motivo. Pero la idea fundamental no es cómo se gana la riqueza, sino simplemente por el hecho de tener unas grandes fortunas. Esto es un peligro para la libertad de la inmensa mayoría no rica. Este es el punto. De aquí la propuesta de la renta máxima,
que republicanamente podemos retrotraernos a muchos años atrás, pero la idea es muy básica, es decir, incluso, por ejemplo, algunos economistas como Saez, Piketty, otros como por ejemplo también Zuckman, pues están hablando de una renta máxima. Bueno, no le llaman renta máxima, pero le llaman renta a las grandes fortunas. No sería exactamente impedir que la gente ganara, determinada gente ganara más dinero a partir de determinada cantidad, pero sí que fuera muy gravada por una sencilla razón, por la libertad de la inmensa mayoría. Esto es un punto importante, aunque ellos no lo digan con estas palabras. Y otra es que el impuesto a las grandes fortunas no solamente es para redistribuir la riqueza, sino para evitar que haya riquezas. Luego podríamos entrar en aspectos técnicos como la auténtica patraña de la curva de Laffer, ¿no? Por ejemplo, que es una auténtica locura, pero que tanto ha servido para que el mainstream económico pues diga que a partir de, si hacemos muy pocos impuestos, resulta que no vamos a recaudar porque, en fin, a partir de determinado nivel, pues no se puede recaudar más, cuando el problema es cuál es el nivel. Estamos hablando de 70-80% según determinados estudios. Y bueno, y solo esto ya para acabar, deciros que no es tanto un experimento, pero es una propuesta de experimento. En Cataluña, en mi nación, en los de momento pactos que existen entre un pacto entre dos de los partidos soberanistas catalanes, la CUP y Esquerra Republicana, pues existe la propuesta de contemplar una renta básica en el futuro y mientras un proyecto piloto, aunque sea por franjas de edad. Pero bueno, simplemente es para decirlo porque esto ya no será un experimento piloto, sino será a partir, bueno, también será un experimento piloto, pero a partir de un gobierno, se supone y espero. Vamos a ver. Nada más. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien? Guy, creo que. Guy, do you want to answer the questions? Okay, go. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Perfect. Okay. Yes. Let me try to respond to some of the questions that have been put. Danny's answered some of them. I think the first questioner talking about how different the problems are for the global south is very relevant to the arguments I've been trying to make in my books on the commons. Basically, been happening is in developing countries in particular, the commons have been taken by corporate and rentier interests from the rich countries. If I just give an example, which is very relevant in Latin America, we know that long-distance fishing fleets, long-distance fishing boats from Europe and China and the United States, they go to the waters, the seas of those countries, and they take vast quantities of fish from the oceans, and calculations show that the rich countries only pay about 5% of the value of the fish that are taken. Now, obviously, that is due to unequal exchange, and it's only one example of exploitation of natural resources in developing countries. And there is a very good moral and economic case be made to say that reparations in some way should be part of the agenda. So I support the spirit in which the question was put. The second point that I wanted to answer is about a global basic income. I would ask everybody not to emphasize this very much at the moment. Yes, it's a long-term dream. It's a long-term aspiration that we want a globalized basic income.
But we know from practical political considerations that nothing like that is going to happen soon. Our strategy today should be that within countries, within every country, you can have a basic income system. It is feasible, it is affordable, and we build it up. The important thing for our debate is to be on the road, going in the direction of a basic income. That is the intellectual argument and the political argument. Another question that was made is about the United Nations. Some of you know that I worked in the United Nations for 30 years, and I still work with colleagues in the United Nations. I want you all to know that there are a lot of people now in the United Nations system who write to me, contact me, email, etc., who are supportive of basic income. And remarkably now, even the World Bank has a section who have been converted. They asked me to endorse their report supporting basic income. So we're seeing changes. And we are developing a partnership with the UNDP, United Nations Development Programme, which is based in New York, but also has offices all over the world. As I mentioned in my talk, we're discussing a basic income pilot in Nepal that UNDP would support. We're also discussing one in Libya, which would be an ideal place. So we're seeing some initiatives. The Secretary General himself has also indicated that he thinks that a basic income should be discussed now. Now, the one question, and I apologize for doing this, which was addressed to saying, is there any research on basic income pilots and experiments? You are listening to a man who's had a strange history in the sense that I have been involved in doing pilots on 4 continents. The biggest one in India, but also in Africa, in Europe, and in North America. And also marginally involved in what's going on in Brazil. And I've summarized in this book, Basic Income and How We Can Make It Happen, the results of pilots. And I think the evidence from pilots is now pretty clear. Again and again and again, these pilots show that if people have basic income, they increase their work, not reduce it. If people have basic income, their mental health improves, their nutrition improves, their schooling improves. And very, very importantly, they have an emancipatory value for women and for people with disabilities and for racial minorities that are greater than for other groups. Now, we must tell people about the evidence from these pilots. Some of my colleagues say we do not need pilots. No, we don't need them, but they're very useful in disseminating evidence and reducing prejudice, telling people that they actually have proven positive results, that will have implications for our future after this pandemic. I think that's our job now, and that was what I was concluding my talk on. So thank you very much for listening. Thank you, Guy. No sé si algún otro ponente quiere responder. Juana, adelante. Sí. Bueno, yo me tengo que ir en un par de minutos porque entro en otro panel. Siento muchísimo no poder seguir participando. Como siempre es un lujo poder intercambiar poder escuchar, ¿no?, a los ponentes que tenemos aquí hoy. Solamente quería comentar brevemente, así como titulares, ¿no? Bueno, además aprovecho la publicidad. Daniel, por supuesto que y además hablamos del libro, te hicimos una entrevista, ¿te acuerdas? Así es que querríamos entrevistarte de nuevo y también a Guy Standing, también a Maris,
así es que pediremos los contactos para poder hacerlo. Pasada la publicidad, querría decir titulares respecto a preguntas que se han hecho, algunas, antes de irme. A mí me parece que la renta básica puede ser absolutamente revolucionaria en el sentido más profundo de la palabra, porque cambiaría, como decía antes en lo que comenté, cambiaría la cabeza y el corazón de la gente. Como siempre sabes, Daniel, que el tema de las rentas máximas me parece que es fundamental. Coincido absolutamente con lo que planteabais tú y Gandhi al respecto. Respecto a una pregunta que se ha hecho en el chat, a mí me parece que sí, que todo el tema de la reparación histórica, del reconocimiento de las consecuencias del colonialismo, de la esclavitud, en este momento, todo cómo se están extrayendo los recursos y se está empobreciendo a los países, y cuando no se someten se incentivan guerras, por ejemplo Congo, zonas que están asociadas a las guerras permanentemente para robarles sus recursos. Así es que me parece que es un tema que nos tenemos que plantear muy seriamente y que sería un modo de poder ayudar a las poblaciones de esos países, pero tiene que ver con otros elementos, con que se avancen otros elementos más respecto a que se conviertan, a que vayan avanzando hacia la democracia. Por otro lado, me parece que sí, a mí me parece que no es el momento de la implementación de una renta básica a nivel planetario, pero que tenemos que ir hacia ahí, como tendríamos que ir hacia la eliminación de fronteras, ¿no? Y por otro lado, creo que fue Silvia Nora quien planteó el tema de los recursos naturales. Bueno, tú sabes, me parece, Silvia, que, porque además creo que lo hemos conversado personalmente, que en Alaska, por ejemplo, una forma de financiar cierta ayuda, que no es una renta básica, pero sí es para toda la población, es a través de beneficios del petróleo. Bueno, siento mucho tener que cortar aquí la intervención, ya estoy como un poquito fuera de hora. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchas gracias a todas y a todos y estamos en contacto. Gracias, Juana. Ahora vamos a dar paso a Maryse, que quiere responder a las preguntas. Maryse, tu peux répondre à les questions. D'accord. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai. Maryse, ton microphone. D'accord. Ah. Est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon? Oui. D'accord. C'est bon. D'accord, ok. Excusez-moi, hein, je n'avais pas remis le micro, effectivement. Oui, je voulais revenir sur une question qui a été reposée donc sur au nom des pays du Sud, notamment hein, la nécessité aussi de redistribuer visiblement entre pays du Nord et pays du Sud. Moi, je comprends cette demande, mais je maintiens qu'à mon avis, effectivement, comme d'autres l'ont dit, hein, actuellement, ce n'est pas, en tout cas par le revenu de base, qu'on va pouvoir arriver à cette redistribution des pays du Nord vers les pays du Sud. Donc, moi, je suis favorable au revenu de base. Hein. De toute façon, on l'a dit, je crois que la plupart d'entre nous ici le sommes. Mais je ne pense pas que ce soit une solution à tout et qu'on peut faire absolument tout avec cet outil. Et en particulier, donc, il me semble, donc, comme j'ai dit, hein, que le revenu de base, c'est aussi quelque chose qui manifeste une solidarité à l'intérieur d'un territoire aussi, actuellement à l'intérieur d'un pays, peut-être d'autres pays, mais qu'on ne peut pas facilement, avec cet outil-là, aller vers une solidarité, une égalité ou une justice mondiale. Et même, on pourrait au contraire, ça ferait courir beaucoup de risques à des formes de solidarité qui existent. Et donc, je pense notamment à tous les systèmes de protection sociale hein, qui existent dans les pays. Et donc, en tout cas, moi, une de mes craintes, pour le dire comme ça, je ne souhaite pas que le revenu de base soit un prétexte pour casser des formes de solidarité qui existent aussi dans les différents pays. Et ça peut être le cas. Et je prends ça très au sérieux, ça a été redit. Hein, donc, quand on dit qu'on va faire le revenu de base en le finançant
entre guillemets, donc à la place de dispositifs de protection sociale qui existeraient. Je crois que c'est le meilleur moyen si on part dans des directions comme ça, ou si on commence à dire qu'on prend beaucoup dans un cadre pour donner à d'autres qui sont loin et avec lesquels il n'y a pas de choix de faire des solidarités. Je pense que c'est le meilleur moyen pour eux faire mourir dans l'œuf les projets de revenus de base. Donc moi, je suis vraiment, voilà, je comprends très bien l'exigence de justice à une échelle plus large, mais je pense que le revenu de base, il est plutôt à une échelle quand même de solidarité territoriale, pas forcément à l'échelle nationale. Il peut peut-être y avoir d'autres choses. Il y a d'autres outils pour combiner. J'ai aussi entendu parler du revenu maximal dans un autre sens, hein, mais on ne peut pas tout attendre, à mon avis, de ça. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, ça a été redit un petit peu par Guy Standing aussi, c'est qu'un des obstacles majeurs, y compris d'ailleurs dans la répartition mondiale, c'est l'idée que le revenu de base, il va désinciter au travail. Ou au contraire, qu'il va, voilà, qu'il est contre le fait que les personnes fassent des efforts, hein, pour créer des richesses. Et ça, c'est quand même un obstacle très fort. Et il y a quand même beaucoup de suspicions vers les pays, vers les personnes, vers les catégories moins riches qui ne travailleraient pas assez, qui ne feraient pas assez d'efforts. Et donc, on sait bien que c'est aussi cette idée-là qu'il faut combattre. Et pour ça, il faut créer des conditions de solidarité aussi. Sinon, on peut vraiment aussi produire des risques de rejet, de refus de cet outil vraiment très beau, je le redis, hein, qu'est ou que peut être le revenu de base. Merci, Maris. Bueno, tenemos 3 personas que han levantado la mano y acabamos ya, ¿vale? Después de estas 3 personas se acabó. Tenemos primero a Ramón Mainou, luego a Rubén de la Cruz y finalmente a Augusto, USA HRBU. Venga, adelante, Ramón, sed breves porque vamos más allá del tiempo, ¿vale? A las 5 tendríamos que haber acabado, o sea, por favor, sed breves. Buenas a todos. Muy interesante, me ha gustado mucho la intervención de Maris Bresson. Como entiendo francés, pues no me ha costado nada entenderlo, muy bien. Y quería simplemente intervenir en mi experiencia. No sé si muchos de vosotros sabéis que que he escrito un libro, concretamente el que he puesto en el chat. Mi experiencia, digamos, viene, digamos, un intento de ser diputado. Intenté ser diputado en el Parlamento, en el Congreso de Diputados español. No lo logré, entonces digo, bueno, pues voy a hacer el trabajo gratis y voy a dedicarme a la renta básica. Y en el libro, es el primer libro que yo sepa, porque no hay otro, que presenta una propuesta de ley con presupuestos, con todo lo necesario para implantar en España la renta básica. Está basado en el magnífico libro de Daniel Raventós, que seguramente todos conocéis, y después también me basé en un libro que se llama La especulación inmobiliaria y el silencio de los corderos, de Fernando Skornik, un especialista abogado en temas de renta de suelo. Con eso, pues yo lo envié en agosto de este año pasado a los diputados. De todos los 350 diputados no me han contestado ninguno. Entonces, yo quería pasaros un poco la pregunta. Realmente el tener y hablar de unas ideas buenas, si al final no tenemos unos diputados que realmente son los que hacen las leyes, que tomen la iniciativa de hacer una ley para implantar la renta básica, no la vamos a tener nunca. El siguiente paso, que simplemente os adelanto, en el libro comento que una forma realmente de tener una democracia realmente con personas que quizás se implicaran en aprobar una renta básica sería cambiar nuestro sistema de democracias por lo que llaman demarquía. Los griegos, digamos, lo aplicaron durante 200 años en Grecia. El resultado fue que durante 200 años los que gobernaban eran los pobres, porque era un sistema que se basaba no en elección de los mejores, sino en simplemente un sorteo. Se presentaba la gente y se sorteaban los cargos. Y yo no sé si los intervinientes qué idea podrían dar, digamos, si eso, el problema que tenemos actualmente no es de que se pueda o no financiar la renta básica,
sino los interesados en aplicarla o hacer una legislación, que serían los poderes legislativos de cada país, no están por la labor. Lo puedo decir en propia carne. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha estado hablando Daniel Raventós. Ramón, disculpa, ve acabando, que es que estamos más allá del tiempo y hay dos personas que esperan para preguntar, ¿vale? Ve acabando, vale, por favor. No, lo dejo aquí. Ya más o menos ya he planteado el tema de que los políticos no están por la labor. Vale. Muchas gracias. Rubén, dale, y luego Augusto. Venga, Rubén. Hola, soy Rubén, formo parte de la Plataforma por la Renta Básica Universal de Córdoba y estoy colaborando ahora con Eureka en la iniciativa ciudadana europea por una renta básica universal. Quería comentar que la universalidad es un concepto dentro de lo que es, desde que yo estoy pensando más de 40 años en una renta básica universal, es un concepto que yo lo entiendo como a toda la persona del planeta. Sé que es complicado, pero y como ha ido desarrollándose los pocos acercamientos que ha habido, pues se ve imposible que en el mismo momento se pueda conseguir. Pero sí que se puede considerar personalmente o en base a ciertos parámetros que una persona, una vez que se conceda en un estado una renta básica, ella misma de ese montante calcule qué parte querría él decidir que se dedicara a una renta básica universal para el resto de países, ir generando en base a asociaciones o en base a como ha dicho Guy, de ir generando fondos o ir generando que puedan ir colaborando en los países que más les hace falta una renta básica universal, que son muchísimo, más de la mitad de países del planeta están necesitando más que a lo mejor Europa una renta básica universal. Por lo tanto, ir generando a partir de si acaso se concede, en movilizar a la población en base a las decisiones personales de cada una de dedicar ese fondo, ese montante calculado a generar fondos para, no como solidaridad, sino para que se desarrolle solidaridad, pero que se desarrolle una renta básica universal en el resto de países. Y también, y además, respecto a los fondos que se pueden ir generando... Rubén, acorta, que sí, estamos... aprovechar lo que ha comentado Dani de las rentas máximas. Ir formando esos fondos con lo que vaya saliendo a nivel fiscal o a nivel de cómo se gestione el tema de rentas máximas, que parece que se puede... Hay bastantes vías, en teoría, de poder visibilizar que hay dinero bastante y que se puede redistribuir y generando unos fondos que pueda ver la gente de dónde salen y que se dedican a la renta básica universal para conseguir una igualdad efectiva de la población. Y nada más que da mucho ánimo a toda la gente que está luchando por la renta básica universal en todos los lugares. Salud. Muchas gracias, Rubén. Augusto, y acabamos. Estamos mucho más allá de la hora. Muchas gracias, Ángel. ¿Puedo pasar mi palabra a Yilka para que ella haga una pregunta? Que tiene una pregunta súper interesante, mejor que la mía, 100 veces mejor que la mía. Gracias. Yilka. Vale, pues adelante, Yilka, y acabamos. Gracias, Augusto. Agradecerles a los panelistas, a la gente que está acá. Yo soy psicóloga. En este último tiempo he visto cómo jóvenes están preguntándose lo mal trabajadores que son porque los están despidiendo por la pandemia, les están ofreciendo trabajos de mínima y obviamente está aumentando el tema de la pobreza, la desocupación. Quería preguntarles a los panelistas, porque no soy economista, si es que el tema del mercado económico es una cuestión natural o es una cuestión intencional, porque en el 83, en mi país, en Bolivia, ha bajado el estaño
y hemos quedado con una situación de hiperinflación terrible, no teníamos cómo sobrevivir, y en ese momento se han aprovechado para meter el neoliberalismo fuertemente. Entonces yo quiero entender cómo es que esto sucede en los países, cómo una renta básica puede generar el stop a esto, la denuncia de esto, o es que estoy totalmente equivocada y realmente es difícil manejar la economía mundial, o es a través de intereses personales. Eso, gracias. Muchas gracias, Ilka. Hay una serie de preguntas que se han formulado, pero nosotros tendríamos que haber acabado a las 5. Es decir, estamos ocupando las salas de Zoom de los que vienen después. Así que debemos terminar, lo siento muchísimo, pero tenemos que terminar la reunión. Ángel, guardamos el chat, nos guardamos las preguntas y respondemos por sí. particular a los que quieran. Sí. Para quien quiera guardar el chat, tiene abajo en el panel de chat, abajo a la derecha, unos puntitos, 3 puntitos, toca los 3 puntitos y tiene la opción de guardar el chat. Ahí tiene. Además, se ha estado retransmitiendo por YouTube y en cuanto tengamos la grabación, os la vamos a mandar, la vamos a difundir por todos los lugares por donde hemos difundido esta convocatoria. Así que os agradezco muchísimo vuestra presencia y bueno, y os animo, como ya ha dicho alguien, a que continuéis y que continuemos con nuestros proyectos de renta básica incondicional, porque aunque parezca a mucha gente utópica, creemos que es un proyecto que vale mucho la pena y que puede suponer un gran salto para la humanidad. Muchas gracias, amigos. Ángel, invita también a que se pongan en contacto con nosotros a los que quieran en rentabasicaincondicional.eu. Sí, os ponemos ahí la web que hemos... dedicarme a la renta básica. Sí, y en el que libro hemos hecho. Es el primer libro que yo sepa, porque no hay otro, que Sigue, Ángel. Sí, bueno, ahí os hemos puesto la web nuestra y bueno, pues es una web que hemos armado para la Iniciativa Ciudadana Europea, pero bueno, a través de ella podéis tomar contacto con nosotros, hay un email, etcétera, ¿vale? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos, ha sido un gustazo estar con vosotros y a los ponentes, que ya se han ido la mayoría, salvo Marís. También les agradecemos mucho su intervención. Chao, amigos y amigas. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Gracias, Aide. Adiós. Muchas gracias, Aide, por tu ayuda incondicional, Aide. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a los traductores también, a los técnicos. Sí, tremendo trabajo los traductores. Un aplauso para ellos. Sí, un gran agradecimiento a nuestros traductores. Excelentes traductores. Seguimos en contacto. A ver, el jefe que nos eche. Hasta pronto. El jefe que nos eche de aquí. Finalizo la reunión.